Seguimos con el eje de educación, ¿sí? Le vamos a dar la palabra ahora al señor Francisco Medina, coordinador regional de Fines en la región educativa número 24 de la provincia de Buenos Aires. Profesor de Historia y profesor de Matemática. 27 años de desempeño en la labor profesional docente y 18 años dentro de la modalidad adultos. Capacitador de construcción de ciudadanía en la región 24 con colaboraciones en la región 17 durante la gestión de Adriana Puigros en la Dirección General de Cultura y Educación. Cursa estudios en la Tecnicatura de Economía Social y Solidaria en la Universidad Nacional de Quilmes. El título de su ponencia es La modalidad adultos, relación entre educación y trabajo. Bueno, bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Santiago. En primer lugar, quiero agradecerle tanto al partido como al Instituto de Pensamiento Político esta hermosa oportunidad que nos dan a quienes somos militantes y que, bueno, por diferentes circunstancias tenemos la oportunidad de participar, en este caso, desde algún espacio de la gestión educativa. Como muy bien lo dijiste, el tema que voy a abordar es el de la modalidad de adultos y la relación, el vínculo que hay entre la educación y el mundo de la producción y el trabajo. Obviamente que no puedo, me parece que es importante que no se puede soslayar, en este caso, que voy a hablar desde un lugar muy particular y que voy a hacer continuas referencias a ese espacio del que formo parte en este momento como coordinador regional de Fines. Para mí es un enorme orgullo poder desempeñar estas funciones, dado que en la modalidad de adultos yo viví las experiencias pedagógicas y pedagógico-didácticas más intensas a lo largo de mi carrera docente. Se dio se estableció ese vínculo entre el docente y los estudiantes de horizontalidad como seguramente en ningún otro nivel y modalidad me sucedió, aunque también recuerdo momentos, pero realmente fabulosos en el nivel secundario o también en el nivel terciario. Pero ocurre que acá en la modalidad de adultos, y recuerdo cuando ingresé allá por el año 2003, en una escuela de Abbott, y sucedía que la mayor parte de mis alumnos eran mayores que yo. Y realmente para mí era un enorme desafío esa situación. Y ahí me di cuenta que lo que en algún momento me había hablado mucho mi madre, Shirley Pascual, una docente de una gran trayectoria, de Paulo Freire, y lo que había podido leer del gran pedagogo pernambucano, ¿no? Del estado de Pernambuco, de Brasil, era una realidad. Porque él propone un vínculo, después lo voy a desarrollar de manera más extensa, pero ya que lo nombro, lo voy a relacionar con aquella experiencia en adultos en el año 2003, mi primera experiencia, con estudiantes que, como decía, por digamos, edad, seguramente tenían mayor experiencia de vida que yo. Y entonces ahí no podía de ninguna manera yo obviar esa circunstancia de que ellos venían con un capital cultural que tenía mucho que ver con su experiencia de vida, que tenía que ver con sus experiencias laborales, en fin. Y a mí, no solo que
por convicción, esa situación o esas circunstancias me llevaron hacia un vínculo circular, horizontal, sino que fue, diría más, una necesidad imperiosa para mí. Y ahí fue cuando empecé a entender que realmente la pedagogía freiriana, como él mismo lo plantea, porque él habla de utopías posibles, ¿sí? Es interesante esa idea. Bueno, algunos marcan la distinción entre la utopía, ¿no?, y la quimera. La utopía podría ser un sueño que en algún momento sea realizable y la quimera ya es más irrealizable. Otros la plantean a la utopía como inalcanzable. Hay distintas maneras de ver eso, ¿no? Pero él hablaba del inédito viable. El inédito viable, al que se refiere Paulo Freire, es como un sueño posible. Y de hecho también cuando ya luego de su fallecimiento, un equipo pedagógico publica escritos post-mortem, ¿no? De Paulo Freire, le ponen el título de Pedagogía de los sueños posibles, que es maravilloso, porque también ahí tenemos esa utopía, que es un sueño que se vuelve realidad en algún momento. Bueno, perdón por esta digresión, porque Freire va a volver en algún momento seguramente de mi alocución, pero no podía dejar de señalar esa experiencia tan fuerte para mí. Entonces, para mí, ¿cómo no va a ser un orgullo desempeñar esta labor? Pero una labor que no es desde un lugar unipersonal, sino que es de un trabajo en equipo, que es el equipo de fines de la región 24, ¿no? Al que me voy a referir lógicamente, y también al equipo o a los compañeros de trabajo del distrito, ¿no?, de Lobos. Voy también a referirme a lo que tiene que ser necesariamente la puesta en valor de un programa educativo de carácter inclusivo, como es el Plan Fines, que surgió allá hacia fines de la primera década del siglo XXI, bajo iniciativas muy, muy buenas, por ejemplo, de Mari Sánchez y tanta gente que trabajó a favor de ese Plan Fines 2, por ejemplo. Primero era un programa nacional, el Plan Fines es un programa nacional, pero que la provincia de Buenos Aires lo tomó con muchísimo interés y lo asumió con una enorme responsabilidad, la posibilidad de llevarlo a cabo en la provincia de Buenos Aires. Quería destacar el denodado esfuerzo del equipo, pero también de los docentes, las docentes, los estudiantes, ¿sí?, para darle continuidad pedagógica, en este caso al programa Fines, en este contexto de pandemia que muy bien describía Yolanda, que nos ha generado tantas dificultades, porque es una situación totalmente inédita, es un enorme desafío. Precisamente hablando de lo vincular, cuestión que siempre tratamos con Santiago, cuando nos ponemos a hablar de pedagogía, de filosofía y de pedagogía, que hacemos esos intercambios que para mí son absolutamente enriquecedores. Y ahí la cuestión de la no presencialidad representa una enorme dificultad para todos. Obviamente que se hace un enorme esfuerzo para poder darle continuidad pedagógica, la continuidad pedagógica al programa, pero no podemos decir que no hay dificultades. En ese sentido, yo creo que si no fuera por el compromiso del equipo, de nuestros docentes y de los estudiantes, en donde incluso hay estudiantes delegados que tienen responsabilidades mayores y que hacen de nexo entre los estudiantes y los coordinadores, por ejemplo, que realmente cumplen una labor muy destacada en esto de tratar de recuperar a aquellos que tienen problemas de conectividad o que no tienen el manejo, imprescindible, necesario, básico de estas tecnologías, ¿no?, de estas tecnologías digitales. Quería
también estoy presentando, ¿no?, los diferentes aspectos que voy a ir tratando. Otro tópico ineludible será el aporte, como lo presentábamos en el tema, ¿no? El aporte del programa Fines, en este caso, en lo que tiene que ver con la vinculación entre la educación y el trabajo, pero no solamente el programa Fines, sino la modalidad adultos en general. También quiero destacar en mi alocución cómo hay una seria voluntad de la gestión nueva, que ya lleva un año, de ir de la acotada concepción de los fines céntricos, hablo en plural porque yo estoy en la región 24 y son 6 distritos, de los fines céntricos a fines que avancen hacia las comunidades barriales, a donde tienen que ir, porque allí están los sectores de mayor vulnerabilidad y seguramente allí están estos jóvenes adultos y adultos mayores que merecen una nueva oportunidad, porque sabemos que quienes están en este tipo de programas, que oscila, por ejemplo, en Lobos entre los 18 y los 63 años, las edades de nuestros estudiantes. Ahí tenemos jóvenes adultos y adultos mayores, como yo decía anteriormente, no han podido completar los estudios en los momentos previstos por el sistema educativo desde el punto de vista etario, por diferentes circunstancias, pero siempre aparece como una suerte de denominador común ahí, que tiene que ver, obviamente, con la mayor vulnerabilidad. Esa circunstancia siempre ha tenido una influencia, podríamos decir, decisiva, en que hayan visto frustradas experiencias anteriores. Y bueno, también voy a destacar lo importante que es la articulación del programa con las políticas públicas que se gestionan desde otras áreas para ampliar derechos, tal como es el caso de ANSES, que nos acompañan siempre, y acá queremos agradecerle a Gustavo Sobrero Hijo, nos acompañan siempre en cada una de las entregas de libros que hacemos, que de los 1.500 que nos han llegado, ya hemos entregado cerca de 1.000, pensando en el ciclo lectivo que viene prácticamente ya. Y en cada entrega de libros nos acompaña Gustavo Sobrero Hijo con una planilla para poder, obviamente, gestionar la beca Progresar para nuestros jóvenes adultos. Y bueno, quiero también poner en valor, cuando yo hablaba del equipo, el equipo regional, en primer lugar, la labor de nuestros referentes técnicos territoriales. Ahí está Marisa Rodríguez, que nos aporta toda su experiencia. Y quiero destacar la coordinación que lleva adelante Juan Pablo Salomón, destacadísima, que realmente le pone el hombro al programa, sabiendo que él está también en la Dirección General de Cultura y Educación con otras responsabilidades, y le pone el hombro, incluso gestionando políticas y, por supuesto, involucrándose de lleno en lo que tiene que ver con la coordinación, definición de la agenda. Así que quería resaltar, quería destacar realmente la labor de Juan Pablo, de todos los coordinadores distritales también de la región, y particularmente, vamos a hablar de Lobos, ¿no? De Santiago, que realiza una labor encomiable, porque él tiene que ser nexo con los docentes y con los estudiantes. Tiene que estar 24/24 atendiendo ese grupo de WhatsApp que muchas veces con la ansiedad
que yo diría que es atendible, dado lo que es este contexto de pandemia y ciertas incertidumbres que se generan. Y bueno, obviamente esa demanda tiene que ser atendida, y yo quiero destacar la labor de Santiago, y quiero destacar también la labor de Ramiro Leiva, como nuestro coordinador administrativo. Tiene una enorme importancia, es como, en ese sentido, para mí, que hasta el año pasado estaba dando clases en adultos, realmente es un aprendizaje también esto de lo técnico administrativo, y bueno, contar con esos coordinadores es sumamente valioso para nosotros, así que también lo quiero destacar. El programa Fines, decíamos, es un programa de carácter inclusivo, que como lo suele señalar nuestra directora de adultos, Silvia Vilta, es uno de los programas más vitales e inclusivos de América Latina. Y personalmente creo no exagerar si lo pongo en la línea de los grandes programas inclusivos y planes educativos, incluso de alfabetización, de la segunda mitad del siglo XX y de las primeras 2 décadas de este siglo de América Latina. Y ahí me permitiría dar algunos ejemplos, como el movimiento cultural de cultura popular brasileña de los años 60, el proyecto de alfabetización del estado de Pernambuco, ¿no? El mismo proyecto, pero llevado a cabo en Río Grande del Norte, el Plan Nacional de Alfabetización, cuando el presidente João Goulart lo lleva, digamos, a Paulo Freire a las políticas educativas nacionales en los años 63 y 64, el Yo sí puedo de Cuba, más acá en el tiempo también en el Caribe, las misiones Robinson. Y bueno, precisamente nuestro programa Fines es uno de los más dinámicos, potentes y vitales de América Latina, y hay que ponerlo en valor, hay que destacarlo, porque realmente cumple una función fundamentalísima en esto de dar nuevas oportunidades. Es importante destacar que estos programas, contrariamente al prejuicio que suele estar muy instalado, de que con esto de que son inclusivos, esa inclusión va en detrimento de la calidad. Pues bien, frente a ese prejuicio yo tengo mucho para decir. Y conocemos casos, y Santiago no me va a dejar mentir, de docentes muy comprometidos. En este momento me produce una sensibilidad que se me pone la piel de gallina, porque los voy recordando, hablamos mucho con ellos. Docentes sumamente comprometidos que desarrollan estrategias que tienen que ver con la búsqueda constante de dinámicas creativas, de didácticas alternativas, para emocionar, porque a veces se piensa que todo es racionalidad pura. No, el hombre es un ser emocional que también razona, con lo cual hay que buscar otras vías. Y obviamente estos docentes que muestran tener tanto compromiso logran que esa inclusión no vaya en detrimento de la calidad. Más bien sucede todo lo contrario. Vamos a tomar, y muy bien lo desarrolló Yolanda, con lo cual no quiero ser redundante, esta cuestión, esta senda meritocrática e individualista que transitó siempre la educación tradicional, con todo lo bueno que también siempre le hemos reconocido, a, bueno, todo lo que vino desde la Ley de Educación Común 1420 en adelante. Un sistema educativo que fue ejemplo en América Latina, siempre, y que fue una referencia porque producía una movilidad social ascendente, que está reflejado, por ejemplo, en esa obra literaria de Florencio Sánchez, que es Mi hijo el doctor, y es Mi hijo el doctor sin C, porque así lo decían los inmigrantes, viendo cómo aquella posibilidad
de ser profesionales que a ellos se les había frustrado, la querían ver realizada en sus hijos. Y bueno, realmente podemos decir que esa escuela tradicional, que tenía tantas cosas buenas, también tenía sus vicios, porque ahí había un modelo que se suele llamar de escuela reproductiva, que tiende a reproducir lo establecido, y que por ahí anula la creatividad y el pensamiento crítico. Y eso precisamente fue lo que siempre cuestionó Paulo Freire, o cuestionaron pedagogos como Paulo Freire y otros, como Iván Illich también. Entonces, me parece absolutamente imprescindible que pongamos en valor esto de que incluir no va en detrimento, la inclusión no va en detrimento de ninguna manera de la calidad. Esa educación individualista y meritocrática, algunos me recordarán por ahí desde la pedagogía positivista, conductista, enciclopedista, prusiana en lo disciplinario, le gustaría decir a mi amigo Santiago, y tiene toda la razón del mundo. Si había virtudes que tenía, como las que hemos destacado, también tenía grandes defectos, ¿sí? Y uno de ellos era el de no concientizar al estudiante de que eran sujetos de derecho. Y por eso Paulo Freire, en Pedagogía del Oprimido, lo primero que plantea es la condición del oprimido, y luego cómo el oprimido, cuando toma conciencia de su condición, y porque precisamente una pedagogía basada fundamentalmente en el afecto y en el amor, que estimula su creatividad, su pensamiento crítico, le hace tomar conciencia de su verdadera condición, va a llevar adelante una praxis política. Es una praxis cultural y una praxis política en la que va a empezar a reconocerse a sí mismo en la realidad en la que está inmerso con una, podríamos decir, capacidad de interpretación y una agudeza para poder leer el entorno que le rodea, que le permite alejarse de lo que nos produce lamentablemente el sistema cultural e infocomunicacional dominante en esta cultura de masas y en esta sociedad de consumo, que fundamentalmente lo que nos produce es una gran alienación que nos aleja de nuestra propia esencia, ¿sí? Y en ese alejarnos de nuestra propia esencia, convirtiéndonos en ese homo economicus, que es una especie de consumidor compulsivo, que lo único que le interesa es consumir los productos que nos ofrece el mercado y no, en todo caso, salir a pelear por sus derechos. Bueno, precisamente esta pedagogía alternativa crea conciencia. Y esto se parece tanto al peronismo, que creo que esto puede llegar a sorprender a muchos, porque siempre Paulo Freire ha estado asociado al pensamiento de izquierda. El peronismo no hizo otra cosa que garantizar que los trabajadores pudieran tener acceso a todos aquellos derechos sociales por los que se venía luchando en etapas anteriores, y ahí no podemos soslayar que hubo otros actores políticos y sociales, como por ejemplo el anarquismo, el socialismo en el movimiento sindical, pero el peronismo fue quien llevó adelante las leyes necesarias para que esos derechos sociales se pusieran en práctica. Con lo cual, establezco esta relación porque obviamente la educación popular, la pedagogía social, si crean conciencia, están en el mismo nivel, nada más que en el plano de lo educativo, de lo que fue el peronismo en el plano de la política.
Perón, quien fue caracterizado de manera magistral por mi colega Santiago Ward, se nutría de ese pensamiento aristotélico, como muy bien lo señaló Santiago, pero también como gran estudioso de la historia militar, ¿sí? Destacadísimo en la Escuela Superior de Guerra, estudiaba las tácticas y las estrategias militares de la historia antigua. Era un admirador, por ejemplo, de Aníbal, el gran comandante cartaginés, que en la batalla de Canas, con la mitad de hombres, venció de una manera magistral al ejército romano. Y, y en su pensamiento también, además de nutrirse de ese pensamiento universal que venía de la antigua cultura helénica, de la antigua Grecia, también se nutrió del pensamiento nacional, con grandes pensadores como Arturo Jaureche, Raúl Scalabrini Ortiz, Manuel de Ortiz Pereira. Estoy pensando en los intelectuales del grupo Forja, ¿no? Esa fuerza de orientación radical de la joven argentina de la década del 30, que eran irigoyenistas, ¿no? Ese pensamiento de Perón, un tanto ecléctico, ponía el acento en los derechos sociales de los trabajadores. Y el modelo económico del peronismo, de los años 40, precisamente fue un modelo completamente diferente al modelo tradicional agroexportador, que nos convertía en una semicolonia con estatus de nación, como decía Scalabrini Ortiz, respecto de lo que era el Imperio Británico, y que nos hacía, como que economía complementaria del Imperio Británico, nos subalternizaba a ese rol de ser una mera factoría. Por eso también el peronismo está asociado a lo nacional, porque es una gran reivindicación nacional. La gran contradicción del capitalismo es burguesía-proletariado. Pero el peronismo incorpora un ingrediente. Al entender el general Perón que la contradicción no solamente estaba entre los intereses de la burguesía y los intereses del proletariado, sino que había otra contradicción, que era la contradicción imperio-nación. Y ahí está lo que nuestros compañeros de la izquierda muchas veces, y cuando hablo de los compañeros de la izquierda me refiero a la izquierda más abstracta, la rama trotskista, por ejemplo, nunca puede llegar a comprender el progresismo de ese pensamiento. ¿Y qué pasó con ese modelo económico y social del peronismo? Nos permitió tener ocupación plena. Los sociólogos, cuando elaboran, bueno, hay un consenso entre las corrientes sociológicas, cuando elaboran en los institutos de estadística, como por ejemplo el nuestro, que es el INDEC, hacen los estudios del tema de la desocupación, el porcentaje de desocupados respecto de la población económicamente activa, etc., consideran que cuando la desocupación no supera el 4%, hay ocupación plena. Con el peronismo en los 40 tuvimos ocupación plena. Y no solamente tuvimos ocupación plena, sino que tuvimos una distribución del ingreso de 50 y 50, 50% para el capital, 50% para el trabajo. Acá yo tengo una asistente que me está indicando que yo llevo media hora. Y no llevo ni la cuarta parte de lo que tengo preparado. Yo creo que, bueno, voy a avanzar ya hacia a un epílogo de mi soliloquio, porque si no me van a odiar. Y voy a terminar esta vinculación de la educación con el mundo de la producción y el trabajo diciendo que el programa Fines articula perfectamente con propuestas tales como, por ejemplo, la del proyecto de extensión universitaria I+D Lobos, y I+D es Innovación y Desarrollo, obviamente, elaborada por el equipo de Rodolfo Pastore de la Universidad Nacional de Quilmes, que propone la construcción de un entramado de instituciones educativas e institutos I+D para Lobos, para que desde ese entramado, ese rizoma, se puedan hacer las adecuadas transferencias de los saberes y las tecnologías
generadas precisamente desde los centros de investigación y desde los diferentes niveles y modalidades de la educación pública, porque como muy bien dice ese especialista en la economía social y solidaria, que es Rodolfo Pastore, director del Departamento de Administración, Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes, él plantea con toda claridad esta cuestión de que la economía social y solidaria lo que procura fundamentalmente es reafirmar la vida como opción de construir un horizonte con posibilidades para la sociedad. ¿Sí? Y eso implica alejarse del modelo de maximización de las ganancias. Y entonces, cuando hablamos de las adecuadas transferencias de saberes, y que esos saberes no lo producen solamente los grandes centros de investigación, sino, como dice Pastore, toda la educación pública produce saberes, cuando hablamos de adecuadas transferencias, hablamos de transferencias circulares, con modelos circulares participativos, y no las transferencias lineales que son las que predominan en el mercado, de los saberes y las innovaciones. Transferencias lineales como lo que pasó con el proyecto de la leche bio de Sancor, que era un proyecto del CERELA, del CONICET, pensado para los pibes que morían de desnutrición en Tucumán, y que cuando eso, desde el CERELA, se confía en una empresa como Sancor, estoy hablando de los años 80, fines de los 80, una empresa como Sancor, porque era de la economía social, una gran cooperativa, para que llevara adelante el proyecto, pero después vino la década del 90, porque estos son procesos muy lentos, y la empresa Sancor tuvo modificaciones muy drásticas en su propia gestión, en la orientación de su gestión, y dejó de ser, fácticamente, en los hechos, dejó de ser una empresa de la economía social y se convirtió en una empresa, como cualquier empresa privada, y convirtió a la leche bio, en realidad el proyecto no tenía ese nombre, el leche bio fue la marca que le puso Sancor, como un producto destinado a un nicho del mercado para sectores medios acomodados. Así como el danonino, que decían que muchos chicos eran muy altos y fuertes porque habían tomado mucho danonino, bueno, un complejo de ese tipo, lácteo, vitamínico. El CERELA fue, el proyecto del CERELA, que era del CONICET, fue desvirtuado por completo por los intereses dominantes del mercado. Eso fue una transferencia lineal. Transferencia circular fue lo que hizo el CERELA en los años 2000 en la gestión de Néstor Carlos Kirchner, en la provincia de Tucumán. ¿Qué fue? Retomar el proyecto que era de ellos y trabajar con pequeños y medianos productores de la industria láctea de Tucumán. Y con el apoyo del Estado Nacional, llevaron adelante el proyecto Yogurito, que ese proyecto, basado en las innovaciones creadas por el CERELA y no por Sancor, llegaron con mucha tardanza a donde tenían que llegar, que era ese segmento de la población, que eran los niños que estaban en condiciones de enorme vulnerabilidad. Y eso fue una política de Estado que se llevó adelante a partir de 2003. Bueno, me parece que este es un ejemplo de lo que puede ser la vinculación entre el conocimiento, la educación y la economía social, que nosotros queremos retomar y que me queda fuera explicar cuál es la articulación de la modalidad de adultos con la economía social y solidaria. Nuevamente, un agradecimiento muy grande al Partido Justicialista y al Instituto de Pensamiento Político de Lobos.